Cuando los guardias civiles don Antonio Tejero Molina y don Ricardo Sáez de Dinestrillas fueron detenidos por la llamada Operación Galaxia, una conversación en la cafetería Galaxia en la que habrían hablado de la posibilidad de dar un golpe de Estado, el gobierno insistió en que aquello se trataba de una charla de café, de una actitud impropia, pero no de un complot militar, al menos oficialmente es lo que se decía, porque el diario El País sí publicó que aquello había sido una conspiración seria para intentar derribar al gobierno de don Adolfo Suárez mediante un golpe de Estado. Que el pasado día 11 del actual tuvo lugar en la cafetería Galaxia de Madrid una reunión a la que asistieron un teniente coronel de la Guardia Civil, un comandante y 2 capitanes de infantería, que durante dicha reunión fue planteado por el teniente coronel de la Guardia Civil la posibilidad de llevar a cabo un golpe de mano apoyado en la sorpresa contra el Palacio de la Moncloa en los días 17 o 24 del actual o 3 de diciembre próximo, apreciándose en la misma posibles responsabilidades delictivas contra el teniente coronel del Cuerpo de la Guardia Civil, don Antonio Tejero Molina, y el capitán de infantería destinado en la Policía Armada, don Ricardo Sáez de Dinestrillas Martínez, comprobándose al mismo tiempo la actitud correcta y disciplinada de varios jefes y oficiales que en las primeras informaciones aparecían como presuntos implicados. Sí, la Operación Galaxia, como siempre ha dicho Miguel Ángel Aguilar, se saldó con que era una charla de café y tal. Si se hubiera investigado suficientemente, Tejero estaba allí, a lo mejor se hubiera impedido el golpe. Pues, hombre, es obvio que el teniente coronel Tejero había protagonizado otro intento sedicioso. Hay multitud de cosas. La denuncia de la operación, lo que luego se llamó la Operación Galaxia, que luego la toma El País, pero la estamos publicando nosotros 15 días en solitario. El País la toma después y se apodera de ella. Y ahí estábamos entrenando mucha gente y sacando, inventándonos nuevos periodistas que una vez que estaban ya placeados y no sé qué, entonces El País les ofrecía 50.000 pesetas más y se los llevaba. Desde periódicos nostálgicos del franquismo, como el diario El Alcázar, se consideró que aquello era una invención del gobierno para tratar de disimular la crisis gubernamental que padecía. Escribe El País como evocadura de una de las crónicas políticas más melodramáticas y pintorescas que he leído desde que Suárez está en el poder. Creo de todas formas que a El País, acaso demasiado obediente a los estados de humor reinantes en la Moncloa, le han fallado los ajustes de adjetivación. La blandura con que había sido juzgado el anterior intento del golpe de Estado, y segundo porque... ¿A qué intento se refiere usted? A la Operación Galaxia. Y que no me venga a mí hablando de charlas de café o... Ya tenemos experiencia con la Operación Galaxia de lo que son en España las charlas de café todos, es decir, no fastidiemos con eso. Pero la llamada Operación Galaxia, que se saldó con penas leves tanto para Tejero como Dinestrillas, también tuvo un componente de guerra mediática, porque la información que publicó el diario El País señalaba expresamente a un periódico como el órgano de difusión de consignas golpistas, y no era el diario El Alcázar, señalaba expresamente al diario El Imparcial que dirigía don Julio Merino. Y es cierto que durante el verano, en ese diario, había publicado artículos el propio don Antonio Tejero Molina. Noviembre de 1978. El teniente coronel don Antonio Tejero es arrestado. Se le acusa de planear un golpe de Estado contra el presidente don Adolfo Suárez. El coronel Tejero ya había saltado a la opinión pública cuando el 31 de julio el diario El Imparcial publicó una carta suya dirigida al rey que decía: «Majestad, no más sangre». Indirectamente se responsabilizaba al gobierno de pasividad ante los asesinatos de guardias civiles a manos del terrorismo. Fue precisamente aquella publicación la que convenció al director del diario El País, don Juan Luis Cebrián, de que el diario Imparcial estaba implicado en la supuesta intentona golpista. Así pues, aquel 19 de noviembre el diario El País aseguraba: «El diario El Imparcial está siendo observado por las autoridades y la clase política con especial atención desde hace tiempo. Para los profesionales del periodismo y los intelectuales, El Imparcial está dedicado a la desestabilización y descrédito del régimen democrático y la monarquía parlamentaria. En un tono confuso y vocinglero, está manteniendo una feroz campaña anticonstitucional y utilizando todos los recursos imaginables en la intoxicación periodística. Sus fuentes de financiación son en realidad desconocidas,
y el único hombre que aparece visiblemente detrás es Domingo López, del Banco de Valladolid. Leyendo El Imparcial, resulta imposible enterarse de lo que está pasando tanto dentro como fuera de España. Entre la profesión, se comenta que el director del diario es autor de una tesis que varias veces ha expuesto en público, según la cual los periodos constituyentes en España acaban fatalmente en guerras civiles. Un escritor mallorquín y resabiado, Juan Pla, columnista habitual del diario, acostumbra a hacer acrósticos. Hay quien lo toma por una consigna. Se trabaja firmemente, vocacionalmente y con toda garantía de talento, de profesionalidad, etcétera, en un medio de comunicación. El director de El Imparcial, don Julio Merino, explicó que no quiso responder inmediatamente a aquellas acusaciones porque quería esperar unos días para que subiera la tirada del periódico. Y en efecto, el 22 de noviembre, 3 días después de las acusaciones del País, el diario El Imparcial alcanzaba la cifra de 100.000 ejemplares. Porque el País ya se dio cuenta, no el País, Juan Luis Cebrián, que tiene nombre y apellido, se dio cuenta que El Imparcial iba subiendo y que ya empezaba a buscarle las cosquillas. Y denunció aquello de la Operación Galaxia, que era totalmente falso. Fue entonces cuando el señor Merino respondió a los ataques con un artículo firmado por don José Luis Alcócer, antiguo periodista del País. El diario El País, presuntamente, tenía el deseo de ser un periódico libre. Progresivamente, tristemente, va pasando de ser eso, porque sin duda lo fue, a convertirse en un portavoz del poder. Se presentaba como el primer ejemplo de una sociedad anónima en periodismo, constituida por una multitud de accionistas modestos. De esos accionistas nunca más se supo. Se supo, eso sí, de la ocupación del protagonismo por parte de los señores Polanco y Cebrián, respectivamente consejero delegado y director del medio. Como es sabido, don Juan Luis Cebrián es hijo de don Vicente Cebrián, que lo fue todo en la prensa del movimiento. De eso no le cabe la más remota duda a nadie que haya vivido el clima de aquella casa. Cebrián quisiera ser demócrata, pero no puede serlo por la sencilla razón de que no lo es. Es otra cosa, es un presionador, por decirlo así, del poder constituido. Y es que para el diario El Imparcial estaba claro que detrás de las críticas de El País estaba la mano del gobierno de don Adolfo Suárez. Toda esa información la escribí yo, porque toda esa información me la dio Suárez personalmente. En todos los golpes ha habido siempre un sustrato de una trama civil, ¿no? Y en ese sustrato siempre estuvo el Alcázar, y El Imparcial ya había sido fundado por Emilio Romero. Poco después de aquella polémica, don Julio Merino y el subdirector del Imparcial, don Fernando Latorre, fueron detenidos por unos minutos y se les tomó declaración por una causa que no tenía nada que ver con la Operación Galaxia, pero que sirvió para dar el titular de el director y el subdirector del Imparcial detenidos. 22 de noviembre de 1978. El director del diario El Imparcial, don Julio Merino, y el subdirector don Fernando Latorre son detenidos por la policía. Se les acusa, ni más ni menos, que de tentativa de asesinato por un artículo de opinión del señor Latorre. El 21 de noviembre de 1978, en la columna Las Brujas, que escribía don Fernando Latorre con el seudónimo Merlín, hacía una pequeña referencia al fiscal Hernández Gil que decía así: se habla mucho entre mis meigas de Félix Hernández Gil, fiscal que fue del Tribunal de Orden Público, pero les puedo prometer y prometo que no sé de qué hablan. A lo mejor les ha venido el recuerdo tras el asesinato del juez Mateu, que fue el último presidente de aquel tribunal. Un juez nos mandó detener a mí como director y al subdirector, que era Fernando Latorre, y al columnista que entonces teníamos, que era Juan Pla, a uno de ellos. El otro era ese que tú has dicho, Pérez Varela. Pérez Varela. Y lo tuvieron 5 horas en la Salesa detenido, creyendo que íbamos a la cárcel, porque por un artículo que había escrito, que yo ni había leído, Fernando Latorre, nos acusaban de incitación al asesinato, porque estaríamos una guerra total contra ETA. Y las dos guerras que nos dieron más éxito fue la guerra de ETA y la guerra contra las autonomías de Suárez.
Los señores Merino y Latorre fueron puestos en libertad el mismo día en que fueron detenidos y nunca hubo proceso por aquel caso. Eso sí, don Julio Merino acusó expresamente al presidente del gobierno, don Adolfo Suárez, de estar detrás de una campaña para cerrar El Imparcial por ser el periódico que más le criticaba. En su portada del día 25 titulaba «Suárez quiere callarnos». Tal vez por sus orígenes franquistas, no soporta las críticas de un periódico de la oposición democrática. He visto que puso en portada varias veces a Suárez con el uniforme falangista, que imagino que le dio sentar bastante mal. No lo maltraté. Eso está ahí en el periódico y no lo puedo ocultar. También intenté comprarme con dinero, a través de su cuñado y a través del ministro de Hacienda, don Francisco Fernández Ordóñez. O sea, Suárez intentó comprar a usted a través de Fernández Ordóñez. A través del ministro de Hacienda, en el restaurante Lardi. Pues, y deduzco que no le debió hacer usted caso porque se mantuvo la crítica contra el gobierno. No, la oferta eran 200 millones.